amados, les voy a pedir que abran sus Biblias. Como bien ustedes ya saben, el domingo recién pasado comenzamos una nueva serie que fue llamada Conociendo la persona y obra del Espíritu Santo. Ya nosotros vimos en el primer sermón la persona o la personalidad del Espíritu Santo, y hoy día, hermanos, vamos a ver la deidad del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la deidad del Espíritu Santo, vamos a ver cómo el Espíritu Santo es verdadero Dios, y al ser verdadero Dios, Él es digno de adoración y también es digno de obediencia. Amén, hermanos. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 5, vamos a leer versículos 3 y 4. Hoy vamos a dar lectura a varios versículos, así que para que podamos estar ahí atentos a estar movilizándonos a través de la Biblia. Me encanta, hermanos, cuando se oye el sonido de las hojas, cuando empiezan a buscar. Me gusta mucho eso, hermano, y creo que es maravilloso cuando empezamos a buscar el texto y empezamos a buscar el otro texto y se oye el sonido de las hojas de nuestra Biblia. Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Una vez habiéndolo encontrado, les pediría que se pongan en pie, hermanos. Reitero una vez más, Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, le daremos lectura a la palabra de nuestro Dios, que dice así. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Como bien les comentaba, hermanos, antes de dar lectura a nuestro pasaje central, en el mensaje anterior nosotros vimos, hermanos, que el Espíritu Santo no es una fuerza, que no es una energía, sino que es una persona real. Nosotros vimos a través de ese sermón que el Espíritu Santo es consciente, tiene voluntad, tiene afectos, y que fue enviado por el Padre y también fue enviado por el Hijo para poder continuar la obra de Cristo en la vida de los creyentes. De esa manera el Señor Jesucristo cumpliría su promesa cuando dijo: «He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». De la manera que Cristo cumple su promesa es estando con su pueblo hasta el fin del mundo mediante su Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que a la luz de esa verdad, cuando entendemos de que el Espíritu Santo no es meramente una energía, no es un poder, sino que es una persona, esa verdad nos conduce de manera inevitable, hermanos, a una pregunta más profunda, que también lo comentaba en el sermón anterior. Y no es una pregunta meramente teórica, no solamente va o apunta hacia nuestro intelecto, sino que es una pregunta de carácter espiritual. Si el Espíritu Santo es una persona, ¿qué clase de persona es el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo es una criatura que está elevada por encima de otras criaturas? ¿Será que el Espíritu Santo es un agente que está subordinado al Padre y al Hijo? ¿O será que el Espíritu Santo verdaderamente es Dios? Esa es la pregunta que el sermón de hoy día estará respondiendo a la luz de las Escrituras, y la Escritura, hermanos, en cuanto a esto responde con absoluta claridad. El Espíritu Santo no solo es una persona, sino es una persona divina. Eso es lo que la Escritura responde de manera categórica. Y al mismo tiempo, hermanos, veremos cómo negar su deidad no es un error menor, no es algo superficial, no es algo que la iglesia puede ignorar y decir que no es algo importante. Porque negar la deidad del Espíritu Santo distorsiona la doctrina de la Trinidad. Si el Espíritu Santo no es Dios, o si una iglesia niega la deidad del Espíritu Santo, distorsiona una doctrina fundamental dentro del cristianismo bíblico y el cristianismo histórico. Y al mismo tiempo, hermanos, al negar la deidad del Espíritu Santo, la adoración cristiana se ve denigrada.
No hay verdadera adoración si el Espíritu Santo no es Dios. Y de manera aún mayor, hermanos, cómo esto se profundiza y se agudiza si se niega la deidad del Espíritu Santo, es que debilita profundamente la vida espiritual del creyente. La vida del creyente no podría ser lo que la Biblia enseña si quien mora dentro de él no fuera una persona y esta persona no fuera divina. Es por eso, hermanos, de que hoy día avanzaremos un paso más en esta serie, como les decía al principio, conociendo la persona y la obra del Espíritu Santo, donde hoy nosotros vamos a considerar su plena deidad, su eterna deidad. Y el primer sermón que nosotros vimos y el que vamos a ver hoy día es parte, hermanos, de lo que es directamente quién es el Espíritu Santo como persona. Y los sermones que veremos en adelante a contar del próximo domingo, si Dios así lo permite, están dentro de lo que es la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, lo que nosotros en realidad vamos a hacer hoy día, no vamos a imponer una doctrina a nuestro texto, porque todo lo que vamos a estudiar, hermanos, de la deidad del Espíritu Santo es a la luz de este pasaje de Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, y no vamos a intentar imponer nada, sino que vamos a dejar que nuestro texto, hermanos, que nuestro texto forje en nosotros la verdadera enseñanza del Espíritu Santo. Veremos que Lucas, que es el que escribe este libro de Hechos, no hace, hermanos, una clase de neumatología en esto. No está haciendo una clase, no está sistematizando la doctrina del Espíritu Santo, pero sí narra un acontecimiento que deja en evidencia, hermanos, una verdad que nosotros no podemos eludir. La verdad de que el Espíritu Santo no es una criatura elevada, el Espíritu Santo no está subordinado al Padre y al Hijo, sino que el Espíritu Santo es Dios verdadero. Por eso nuestro primer punto, hermanos, es el Espíritu Santo es llamado de manera explícita, es llamado explícitamente Dios. ¿Qué dice nuestro texto? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. La primera afirmación que hace el apóstol Pedro por lo que acaba de hacer Ananías y que es la misma situación que hace Zafira, ¿cierto? Nosotros conocemos un poco la historia, pero es importante comprender que estamos en el comienzo de la iglesia, estamos en la iglesia primitiva. Los apóstoles están predicando la palabra, muchos están creyendo y las personas están colocando sus bienes, sus propiedades en mano de los apóstoles, para que ellos puedan distribuir y nadie en la iglesia padezca ningún tipo de necesidad. Ese es el testimonio que estamos viendo. Y una de las cosas importantes que vemos aquí es que nadie estaba obligado a vender sus propiedades y poner el dinero en manos de los apóstoles. Todo lo que se hacía era voluntario. Todo lo que se hacía de corazón, se hacía generosamente por el impacto, hermanos, que estaba produciendo la palabra en el corazón de los creyentes. Entonces, es en ese contexto donde Ananías y Zafira, ellos de manera voluntaria van a vender su terreno y van a poner su dinero en mano de los apóstoles. Pero lamentablemente ocurre algo en la vida de este hombre y de esta mujer. Una vez que ellos voluntariamente habían tomado esta decisión, finalmente pueden visualizar que la ganancia por este terreno puede ser buena. Puede ser un dinero bastante considerable. Y a la hora de ver el dinero quizás que van a obtener, ellos ya no quisieron dar la misma cantidad. Ya no quisieron ser tan generosos como al principio. Lo que no debemos perder de vista es que era voluntario. Nadie les había impuesto absolutamente nada. Es por eso lo que va a relatar el apóstol cuando le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, dice, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Acaso no tenías la posibilidad de decir que ibas a dar una parte? ¿Acaso no tenías la posibilidad de no haber dado nada si no querías? Eso es lo que Pedro está diciendo. Pero ese no es el énfasis del texto. Ese no es el énfasis. Él dice,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y la afirmación que está relacionada con nuestro tema de hoy: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Pedro, hermanos, no está interrumpiendo esta narración, este acontecimiento, para poder explicar de manera detallada la Trinidad. Pero si hay algo que vemos con claridad, hermanos, es que la deidad del Espíritu Santo es asumida en este texto, hermanos, como una verdad conocida por la iglesia. El apóstol Pedro no se ve en la necesidad de explicar su afirmación. Y cuando no hay una explicación evidente es porque lo que él está afirmando es una verdad conocida por la iglesia. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, que mentir al Espíritu Santo es tratado como un pecado personal. No es simplemente un descuido, hermanos, de carácter administrativo. No es simplemente que se nos escapó un papel, se nos escapó un trámite. Normalmente nosotros podemos llegar a ver nuestro pecado como una ofensa a la ley de Dios, como una ofensa a la letra, al mandato. Pero lo que Pedro está diciendo aquí es que mentir al Espíritu Santo no es tratado como un pecado a la letra, al mandamiento, sino como un pecado personal contra Dios mismo, hermano. Eso de alguna manera nos permite ver a nosotros que cuando el creyente peca, no está pecando contra la letra, no está pecando meramente contra el mandato, está pecando contra una persona, y una persona divina que es Dios mismo, hermano. Es Dios el que está siendo ofendido por causa del pecado. La Biblia nunca afirma que nuestro pecado hace separación o enemistad entre nosotros y su ley. Nuestro pecado hace separación entre nosotros y Dios, no entre sus mandamientos. Por eso no meramente estamos ofendiendo una letra, estamos ofendiendo, o Ananías y Zafira están ofendiendo, están pecando de manera personal contra Dios. Y aquí es importante también, hermanos, el ver de manera clara cómo Pedro no está haciendo una distinción entre mentir al Espíritu y mentir a Dios. El apóstol Pedro de manera intercambiable está diciendo que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Mentir a Dios es mentir al Espíritu Santo. De manera intercambiable, él dice: no has mentido a hombres, sino a Dios. Y anteriormente dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y el nombre del Espíritu, intercambiado con el nombre de Dios, hermanos, no requiere ninguna explicación adicional. Pedro no necesita explicar esto, da por sentado que hay un conocimiento en cuanto a la deidad de la persona del Espíritu Santo. Y este intercambio, hermanos, de nombres no se encuentra solamente en este pasaje. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, cuando el apóstol Pablo afirma: sois templos de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros. Luego en el capítulo 6 de la misma carta, versículo 19 dice: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el capítulo 3 dice: soy templos de Dios. Y en el capítulo 6 dice: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ser templo del Espíritu Santo es igual a ser templo de Dios. Eso quiere decir que la persona divina que mora en el creyente no es una persona distinta a Dios, sino que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Esa es la afirmación que nosotros estamos viendo a través de este pasaje. Y hermanos, la Escritura solo puede hablar así porque no está hablando de realidades distintas, no está hablando de deidades distintas, sino que está hablando de un mismo Dios. Está hablando de un mismo Dios, un Dios trino, que es uno en esencia y que son tres en persona: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es menos Dios, sino que es igual entre las tres personas de la divinidad. Eso es lo que nosotros podemos entender. Es por eso, hermanos, que este retrato personal del Espíritu Santo y al mismo tiempo es un retrato soberano del Espíritu Santo, porque muestra al Espíritu Santo obrando de una manera soberana en medio de la iglesia. De hecho, esto lo vemos, hermanos,
no solamente en este relato, sino que en Hechos capítulo 13, versículo 2, Lucas va a describir una situación en particular que ocurre en la iglesia. Dice de la siguiente manera: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. El Espíritu Santo, hermanos, actuaba de forma soberana en la iglesia. El Espíritu Santo era aquel que podía apartar a hombres para el ministerio. Y aquí una vez más afirmamos la enseñanza del primer sermón de la personalidad del Espíritu Santo, porque aquí, hermanos, en este texto, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Habla, el Espíritu Santo decide, el Espíritu Santo manda, e inclusive el Espíritu Santo gobierna la misión de la iglesia. ¿Quién es el que comisiona? Es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que capacita, el Espíritu Santo es el que envía. La iglesia solo reconoce los dones, pero es Dios en la persona del Espíritu Santo quien otorga las capacidades. La iglesia no elige pastores, la iglesia no elige evangelistas. La iglesia reconoce el llamado de Dios en la vida de esos hombres. La iglesia no es la que elige por sí misma, es Dios el que llama mediante su Espíritu Santo. Es Dios el que capacita y la iglesia reconoce. Y la iglesia primitiva se guiaba de esta manera. Amados hermanos, cuánto necesitamos conocer esta verdad, pero que no solamente traspase nuestro intelecto, sino que traspase a nuestra vida práctica. Que nunca nos atrevamos a tomar decisiones sin consultar al Espíritu Santo. Que la iglesia nunca se atreva a moverse sin depender del Espíritu Santo. Hay que elegir nuevos pastores, la iglesia se pone en oración, pidiendo dirección al Espíritu Santo. No podemos hacerlo de otra manera. Y lo que hemos visto hasta aquí, hermanos, de lo que hemos presentado en estos versículos, no hay absolutamente nada nuevo, hermanos. No hay ninguna cosa diferente que la Biblia nos esté mostrando en cuanto al argumento bíblico de la persona del Espíritu Santo. Por eso Juan Calvino, cuando comentaba este pasaje, él decía que en este pasaje se derriba cualquier intento de reducir al Espíritu a una fuerza inferior, pues se le atribuye la majestad divina misma. Este texto es una fuente, hermanos, preciosa para poder discernir de que el Espíritu Santo no es meramente una energía. Y por lo tanto, hermanos, los testigos de Jehová no son nuestros hermanos, no son nuestros primos, no hay ninguna clase de parentesco cuando nosotros nos acercamos a la luz de las Escrituras. Estas son las doctrinas, hermanos, que causan división. Hoy día nos encontramos en un contexto donde no queremos ningún tipo de división. No pueden haber divisiones por causa de nuestra carne, por nuestra inmadurez, pero la verdad sí produce división. La verdad sí divide entre la verdad y el error. Eso sí tiene que causar división, que no sean nuestros antojos, nuestros caprichos, pero que sí sea la verdad del Señor. Por eso, amados hermanos, pecar contra el Espíritu Santo no es una falta menor. No es algo que nosotros podemos mirar de una manera superficial, sino que es vivir delante de Dios como si Dios no estuviera presente, hermanos. Cuando nosotros pecamos, ¿estamos conscientes de que Dios está presente? ¿Estamos conscientes de que Él no solamente nos está mirando, sino que está ahí, no solamente con nosotros, sino está en nosotros? De hecho, una de las cosas que normalmente deja en evidencia la palabra en el Antiguo Testamento es cómo se reconoce que Dios conoce las maquinaciones del pensamiento de los hombres. Dios no solamente conoce lo que hacemos en el secreto, Dios conoce lo que maquinamos. Dios conoce lo que pensamos, en lo que meditamos. Dios conoce lo que se roba nuestro corazón. Dios conoce hacia dónde divagan nuestros pensamientos. ¿Y por qué Dios lo conoce, hermanos? ¿Por qué Dios lo conoce? No solamente porque Él lo ve desde afuera, en el creyente Él mora desde adentro. Y eso es algo que no podemos ignorar, hermanos. No podemos ignorar que Dios mora en el creyente. No es una persona distinta, no es una fuerza, no es una energía, es Dios, el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, teniendo esto en mente, pasamos a nuestro segundo punto, que es que el Espíritu Santo posee cualidades, posee atributos que solo Dios tiene. El Espíritu Santo
posee cualidades, atributos que solo Dios tiene. Y hermanos, si Pedro puede hablar así, como hemos venido diciendo hasta ahora, en este capítulo 5 de Hechos, no es porque es una enseñanza aislada, hermanos, es porque toda la Escritura ya ha revelado anteriormente qué clase de persona es el Espíritu Santo. Y claramente la Escritura revela de que el Espíritu Santo es una persona divina. Y en primer lugar vamos a ver que sus nombres revelan la identidad divina. Los nombres que son dados al Espíritu Santo revelan, hermanos, su identidad divina. Juan capítulo 14, versículo 17. Juan capítulo 14, versículo 17 dice, el Espíritu de verdad. Aquí en Juan el Espíritu es llamado el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Al mismo tiempo, ya hemos visto nosotros a través de los textos de Corinto, de que el Espíritu es llamado Espíritu Santo. Y su santidad, hermanos, no es una santidad derivada. El Espíritu no es santo porque ha sido santificado como el creyente, sino que es esencial. La esencia del Espíritu es santo. Él es santo, no ha sido santificado. Romanos capítulo 15, versículo 19. Romanos capítulo 15, versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Aquí es llamado el Espíritu de Dios, dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces es llamado el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No se separa de la persona de Dios, sino que tiene nombres que lo identifican y revelan su identidad divina. También, hermanos, sus atributos son divinos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto nos está diciendo, hermanos, de que el Espíritu de Dios es omnisciente. Así como el Espíritu del hombre conoce al hombre, el Espíritu de Dios conoce perfectamente a Dios. Y no es porque el Espíritu recibe información, sino porque el Espíritu es Dios, hermanos. Es por eso que su conocimiento es total, es pleno en cuanto a la persona de Dios. Salmos 139, del 7 al 10. Salmos 139, del 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Para el salmista, él no podía huir del Espíritu de Dios. Y eso lo identifica claramente con Dios. Si Dios es omnipresente, el Espíritu de Dios es omnipresente. Entonces vemos claramente el atributo de la omnisciencia, vemos el atributo de la omnipresencia y también vemos el atributo de la eternidad, hermanos, en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces vemos omnisciencia, omnipresencia y eternidad en la persona de Jesucristo. Es por eso, amados hermanos, que el Espíritu Santo no es una persona que recibe divinidad, sino que el Espíritu Santo posee deidad. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Es Dios morando en la vida
del creyente. Pero no solo se le atribuye, hermanos, las cualidades de Dios, sino que al mismo tiempo el Espíritu realiza las obras que solo Dios realiza. El Espíritu realiza las obras que solo Dios realiza. Entonces, no solo tenemos los atributos, sino las obras que son exclusivas de Dios. Vemos creación en el Espíritu Santo en Génesis, capítulo 1, versículo 2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios participó activamente en la creación, hermanos, del mundo. Job 33, versículo 4. Él dice lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo es el agente activo de la creación y solo Dios tiene el título de creador. Pero aquí vemos claramente de que el Espíritu Santo no solo tiene atributos divinos, sino que se le atribuyen las obras que solo Dios hace. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amados hermanos, el que inspiró las Escrituras es la persona divina del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien inspiró a los santos hombres de Dios. Primera de Corintios 12, 13. Mire lo que dice aquí este texto. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La persona que hace posible, hermanos, nuestra unión con Cristo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que aplica la obra consumada de Cristo en la cruz. Cuando Cristo, hermanos, dijo en la cruz, consumado es, no tendría ningún valor por nosotros si eso no fuera aplicado por el Espíritu Santo. De la manera en que nosotros llegamos a tener comunión con Dios es por medio del Espíritu Santo. De la manera en que Cristo mora en nosotros es por medio del Espíritu Santo. De la manera en que nuestras oraciones imperfectas llegan ante Dios es por medio del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no puede ser una persona o ignorada u olvidada, hermanos. La iglesia debe conocer quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra para que su vida cristiana pueda ser verdaderamente lo que Dios ha deparado para nosotros. Dios no solamente nos salvó, Dios preparó un camino que está ceñido por buenas obras. Y esas buenas obras no las podríamos hacer ni permanecer en ellas si no fuera en el poder del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Primera de Corintios 6, 11. Primera de Corintios 6, 11. Dice, cuando menciona una serie de pecados, de vidas inmorales antes de venir a Cristo, el apóstol dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Escuche esto, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de nuestro Dios es el que aplica eficazmente la obra de Cristo y es por eso que somos lavados, es por eso que somos santificados y es por eso que somos justificados. ¿Quién aplica la perfecta justicia de Cristo a nuestra cuenta? Es el Espíritu eterno. Es el Espíritu de Dios, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, ¿quién es el que lleva a cabo esa obra santificadora? Es el Espíritu Santo. El que nos aparta, hermanos, de este mundo es la persona gloriosa
del Espíritu Santo. Ahora, veamos Romanos 8:11. No, Juan 14, 16 y 17 primero. Juan 14, 16 y 17. Dice lo siguiente: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, ¿por cuánto tiempo el Espíritu Santo estará con el pueblo de Dios? Para siempre. No existe tal cosa como una morada temporal, pasajera, dependiente del creyente. No, hermanos. La promesa de Dios es que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Es eso así, hermanos? ¿Será que nosotros conocemos verdaderamente al Espíritu Santo? El Señor está diciendo que el mundo no le conoce, pero nosotros sí le conocemos. Esa es la realidad de su pueblo, porque mora con vosotros, y en ese tiempo Él les dijo, y estará con vosotros. Ahora sí, Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es la causa, hermanos, de nuestra resurrección de entre los muertos? Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en un creyente, eso significa que no es creyente. Si el Espíritu Santo no mora en la vida de alguien, no le pertenece a Cristo. Si el Espíritu Santo no mora en la vida de alguien, no habrá resurrección futura, hermanos. Esa es la relevancia de la persona y deidad del Espíritu Santo en la realidad del creyente. Hermanos amados, solo Dios puede crear vida. Solo Dios puede morar en su pueblo y solo Dios puede dar vida eterna. Y todas estas cosas son atribuidas al Espíritu Santo. Por eso John Owen expresó con mucha claridad lo siguiente. Él dijo: la obra de aplicar la salvación requiere el mismo poder infinito que la obra de obtenerla. Si nuestro Salvador debía ser divino, también quien aplica la obra de redención debe ser divino. No puede ser divino solo el Redentor, también debe ser divina la persona que aplica esa obra en nuestra vida. No podría ser de otra manera, hermanos. Por eso la doctrina de la Trinidad es fundamental en la vida de la iglesia. Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces no existe la doctrina de la Trinidad. Y si el Espíritu Santo no es Dios, entonces no hay aplicación efectiva de la salvación en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no hay comunión con Dios, no hay unión con Cristo, hermanos, y no hay resurrección futura. Aún más, sin Espíritu Santo no habría resurrección de Cristo. Cristo no hubiese obedecido perfectamente la ley porque todo lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Todo lo hizo en poder del Espíritu Santo. Por eso qué importante conocer esta enseñanza, hermanos, a la luz de las Escrituras. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos todo esto, vemos que la Escritura responde de manera clara y contundente. ¿Por qué el Espíritu Santo debe ser Dios? ¿Por qué el Espíritu Santo debe ser Dios? Porque el Espíritu Santo hace lo que solo Dios hace. El Espíritu Santo en esencia es lo que solo Dios es, hermanos. No puede ser otra persona más que una persona divina. Ahora pasamos, hermanos, a nuestro cuarto punto. Y nuestro cuarto punto es que el Espíritu Santo recibe honra, recibe adoración y obediencia, hermanos. Recibe honra, adoración y obediencia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no comparte su gloria con criaturas. Y el Espíritu Santo, al ser adorado, al ser honrado, queda en evidencia que Él no es una criatura entre tantas, sino que Él es parte de la deidad. Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Dice lo siguiente: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria,
ni mi alabanza a esculturas. Isaías 48:11 dice: por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. El único objeto de adoración, la única persona que merece honra y gloria y majestad es Dios. Pero vemos todo esto también, hermanos, en la persona del Espíritu Santo. Amén. Vemos, hermanos, claramente cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es claro que Dios no comparte su gloria con criaturas, pero vemos que el Espíritu Santo recibe el nombre divino. Él es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es incluido en la adoración, hermanos. El Espíritu Santo es incluido en la adoración y el Espíritu Santo debe ser obedecido como Señor. Todas estas cosas las vemos en la Escritura y como conclusión vemos que el Espíritu Santo participa de la misma gloria divina que el Padre y el Hijo. Por eso nuestros cánticos deben ser trinitarios, hermanos. Si bien exaltamos la persona del Hijo, exaltamos su obra redentora en la cruz, pero no podemos olvidar que el Hijo no es glorificado sin el Espíritu Santo. No existiría predicación eficaz sin el Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. No podríamos testificar eficazmente sin la persona divina potenciando nuestra predicación, hermanos. No habría obra eficaz, hermanos. No habría sermón que hiciera efecto. No habría corazón regenerado. No habría ningún tipo de vida espiritual sin el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no lo estamos divinizando. Él es divino, hermanos. Él es Dios. Tiene los atributos de Dios, hace las obras de Dios. Él es parte del nombre divino, Él es incluido en la adoración. Él es el Señor también de la iglesia. Cristo gobierna su iglesia por su Espíritu. Por eso Él participa de la misma gloria divina que el Padre y que el Hijo. Y el Espíritu Santo, hermanos, Él está unido al Padre y al Hijo. Cuando nosotros vemos en Mateo 28:19, el mandato del Señor Jesús dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice y de los nombres, dice y del nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas, pero un solo Dios. Mismo en esencia, mismo en gloria y en majestad. No hay diferencias entre las personas de la Trinidad, hermanos. Eso es algo que la iglesia debe abrazar de manera clara. Debe conocer la plena deidad de las personas, pero también hacer distinción entre las personas. No son tres dioses, pero sí son tres personas. Eso también lo vemos en 2 Corintios 13:13. 2 Corintios 13:13. Este es un saludo apostólico, que es un saludo extraordinario, ¿no? Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ese es un saludo apostólico trinitario. Y si se da cuenta, primero aparece Cristo, no aparece el Padre. Entonces no significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la Trinidad involucre jerarquía. No es que el Padre es más jerárquico que el Hijo. No, hermanos. El orden en la Trinidad es un orden económico, es un orden en funciones, no en esencia. No es ontológico en esencia, en naturaleza, porque son iguales. La gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Qué hermoso saludo, hermanos apostólicos. Qué hermoso saludo. Por eso es importante que nosotros comprendamos de que el Espíritu Santo está unido al Padre y al Hijo. Él no es una persona distinta, no es una persona inferior. Lamentablemente la iglesia de este tiempo ha relegado al Espíritu Santo, ha ignorado el conocimiento de su persona, de su deidad y de su obra. Y es por eso, hermanos, que inclusive nosotros menospreciamos al Espíritu Santo, no considerándolo en nuestra vida cristiana, hermanos, no considerándolo en nuestras necesidades diarias. Es importante, hermanos, cuando oramos a Dios.
Pero cuando nosotros damos gracias por nuestra redención, somos específicos en nombrar la persona del Hijo. Damos gracias por el Hijo, damos gracias por su vida perfecta, damos gracias por su obra en la cruz, damos gracias por su resurrección. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, damos gracias por la aplicación de la salvación. Gracias, Hijo, por tu muerte, pero gracias, Espíritu Santo, por aplicarla. ¿Sabe quién lo puso en el Calvario junto con Cristo? Fue el Espíritu, hermanos. ¿Sabe quién lo sepultó junto con Cristo? Fue el Espíritu. ¿Y quién lo resucitó junto con Cristo? Fue el Espíritu. ¿Sabe lo que usted hace cuando va al bautismo? Usted hace visible la obra interna del Espíritu, hermanos. Es el Espíritu que Él le concedió fe. Fue el Espíritu el que cambió su corazón. Lo que evidenciamos en el bautismo no es otra cosa que la obra gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Cuando usted honra a Cristo es porque el Espíritu ha mostrado a Cristo con claridad en su vida. Sin el Espíritu, Cristo no brillaría ante sus ojos. Eso sería completamente imposible. Por eso, bendito Espíritu Santo, hermanos. Glorioso Espíritu Santo. Bendita obra de la tercera persona de la Trinidad, hermanos. Al mismo tiempo, la palabra nos muestra que el Espíritu es el Señor del nuevo pacto. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? El Señor es el Espíritu. Porque Cristo gobierna su iglesia por medio de su Santo Espíritu. Hermanos, cuando el Espíritu Santo es reducido, la adoración carece de vida, hermanos. Cuando el Espíritu Santo es reducido, solamente estamos haciendo las cosas religiosamente. Pero no hay vida dentro de nosotros sin la intervención del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, una visión baja, y esto es un argumento sólido que han dado los teólogos reformados a lo largo de la historia, una visión baja del Espíritu siempre produce una fe débil. ¿Escuchó eso? Una visión baja del Espíritu Santo siempre producirá una fe débil. Al mismo tiempo, hermanos, la deidad del Espíritu Santo, hermanos, y la obediencia cristiana están enlazadas. Cuando conocemos la deidad del Espíritu, puede producir verdaderamente obediencia cristiana. Cuando vemos el hecho de Ananías y Zafira, vemos que el pecado de Ananías revela, hermanos, que lo que ocurre ante los ojos del Señor es ignorar que Él está presente en nuestras decisiones. Él está presente cuando decidimos pecar. Él está presente, hermanos. Pero nosotros cuando pecamos, escuche esto, es como si nosotros creyéramos que Él no estuviera presente. ¿Y por qué puedo decir esto? Cuando nosotros estamos frente a alguien, resguardamos nuestra conducta, resguardamos nuestras palabras, resguardamos, hermanos, nuestro comportamiento. Estoy seguro que como somos en nuestra casa, no seríamos capaces de hacerlo afuera. O como de repente hacemos ciertas cosas en oculto, no lo haríamos en presencia de otras personas. Pero olvidamos algo, que la persona del Espíritu Santo está ahí. Y cuando pecamos estamos ignorando la presencia del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Y eso debería elevar en nosotros el sentido de santidad, hermanos. Y es glorioso porque la misma persona que se ofende cuando pecamos es la misma persona que nos conduce al arrepentimiento. La misma persona que nos conduce al arrepentimiento es la misma persona que nos concede el poder para matar ese pecado que le ofende. Es extraordinario, hermanos. Por eso el creyente no cumple la ley con fuerza humana. Él da cumplimiento a la ley mediante poder divino, hermanos. Es el Espíritu Santo el que potencia al creyente para que viva conforme a la voluntad del Señor. Por eso cuando el creyente se tira de rodillas, nunca experimentará más poder para vivir su vida cristiana que cuando depende de Dios en oración. Cuando le dices, Espíritu Santo, no puedo, es cuando más puede. Y cuando piensa que puede, es cuando no podrá hacerlo. Porque la vida cristiana no se vive independiente de la persona divina del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cuando afirmamos esto, estamos afirmando una verdad esencial.
No estamos afirmando una verdad secundaria de segundo o tercer orden. Estamos afirmando una verdad esencial para la vida cristiana, hermanos. No estamos hablando de temas irrelevantes. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y una de las cosas, hermanos, que también se ha afirmado a lo largo del tiempo, que han afirmado nuestros hermanos antiguamente, ellos afirmaban de que la ley del Señor revela el camino, pero solo el Espíritu da la capacidad para caminarlo. Podemos comprender muy bien el camino. La ley revela el camino porque la ley revela la necesidad que tenemos de obediencia perfecta. Sabemos qué debemos hacer para llegar al cielo, obedecer perfectamente, y al mismo tiempo eso nos conduce al único que puede y que pudo cumplirlo, Cristo. La ley fue nuestro ayo hasta venido Cristo, pero al mismo tiempo solo el Espíritu nos da las fuerzas para caminar ese camino. La pregunta, hermanos, es una pregunta quizás aplicativa, pastoral, pero ¿cuántas veces el creyente en su caminar cristiano piensa que ya no podrá seguir? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el cristiano pensará que de esa no se podrá levantar? Yo creo que todos nosotros hemos enfrentado momentos en nuestro camino donde pensamos que esta fue la última vez, donde pensamos que ya vamos a tirar la toalla. Y de hecho quizás es un escenario similar a lo que le pasó a Jeremías. Era un caso diferente. Jeremías dijo: ya no hablaré nunca más en tu nombre. Hablar en tu nombre solo me resulta en afrenta. Predico la verdad y termino siempre encarcelado. Terminaba solamente pasándolo mal. No sé cuántos pasos habrá dado Jeremías, pero en un momento determinado dice que había un fuego dentro de él. Intentó sufrirlo, pero no pudo, porque era más fuerte que él. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y me venciste. Fuiste más fuerte que yo. ¿Se da cuenta que servir al Señor no es fuerza humana, sino que es Dios el que capacita al creyente para que viva conforme a su voluntad? Según la humanidad de Jeremías, él quería tirar la toalla, él se estaba dando por vencido, pero el que moraba dentro de él es el que garantizaba la perseverancia de Jeremías. Sin el Espíritu Santo, el creyente no inicia el camino. Sin el Espíritu Santo, el creyente no se mantiene en el camino. Y sin el Espíritu Santo, el creyente no perseveraría hasta el final del camino. Por eso, hermanos, nosotros cantamos: llegará aquel día que diremos: no fui yo, sino Cristo en mí. Pero ¿quién fue el que aplicó a Cristo en nosotros? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que nos atavió y el que nos preparó para el encuentro del amado, hermanos? Es el Espíritu Santo. ¿Sabe quién es el que prepara su vida para ese encuentro, hermanos? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una persona inferior, no es una persona diferente, es Dios morando en personas como nosotros. Esa es una doctrina extraordinaria. Es una doctrina que debería hacer rendir nuestro corazón como nunca, hermanos. Porque toda obediencia que no nace de la dependencia del Espíritu Santo no es santidad. ¿Escuchó eso? Toda obediencia que no nace en dependencia del Espíritu Santo no es santidad. Todo esfuerzo humano, todo intento en nuestras fuerzas es inútil, es vacío, carece de fruto. Pero todo lo que hacemos en dependencia del Espíritu Santo es fructífero y agrada a Dios. Hasta lo más mínimo que usted haga en dependencia del Espíritu Santo. Usted puede que haya dado muchos recursos para algo, pero lo hizo en sus fuerzas. Eso no tiene ninguna gracia ante Dios. Pero si usted dio un vaso de agua en dependencia del Espíritu, eso sí haya gracia ante Dios. No es por la cantidad de lo que usted haga, es cuánto usted depende del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, la persona del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos mirar de reojo. No es algo que podemos dedicarle un tiempo y no es tan necesario. Focalicémonos en las cosas importantes. Normalmente el creyente quiere aplicaciones prácticas, quiere soluciones rápidas, el cómo salir de este proceso, el cómo salir de este momento. Hermanos, la única manera que podamos salir efectivamente de situaciones es que entendamos que en todo momento, que en toda situación, en toda área de nuestra vida, dependemos de la persona del Espíritu Santo, que es Dios morando en nosotros. La pregunta es, ¿el creyente necesita algo más para vivir su vida cristiana si Dios está morando dentro de él? Hermanos, meditemos en esto. ¿Necesitamos algo más? ¿Hay algo más aparte de su palabra y su espíritu que el creyente necesite? Hermanos, no necesitamos nada más. De repente pensamos que necesitamos un ejército, que necesitamos muchos instrumentos, que necesitamos muchos recursos. Cuando confiamos en Dios,
entendemos que aunque tengamos una crisis económica, Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata. Y aunque todo parezca destruirse y aunque ya no hayan esperanzas para nosotros, sabemos de que nuestras vidas están en sus manos y que Él no solamente está de lejos mirándonos y alentándonos. Diferente es, hermanos, cuando usted va a un estadio de fútbol y los hinchas gritan desde la galería y le dan aliento a los jugadores. El Espíritu Santo no alienta desde la galería, ni siquiera está en la platea, ni siquiera está en medio jugando con nosotros el partido. Él está en nosotros. Él sustenta desde adentro. Y la pregunta es, y esto lo he compartido en un sermón anterior, ¿cómo es que la persona divina del Espíritu Santo puede morar en nosotros? Donde el pecado aún sigue siendo una realidad en nosotros. Qué extraordinario que el ser más santo del universo mora en seres tan pecadores y miserables como nosotros. Y Él está dispuesto a permanecer ahí y a conducirnos al arrepentimiento cada vez que pecamos, hermanos. ¿Ha pensado en eso? Que cuando peca, si el Espíritu Santo no estuviera en usted, ¿no se arrepentiría? Si el Espíritu Santo no estuviera en usted, ¿no tendría anhelos de orar ni anhelos de estudiar la Escritura jamás? Una de las cosas, hermanos, y ya estamos en la parte final del sermón, una de las cosas que lamentablemente ha pasado en este tiempo es que hemos trivializado la conversión. Hemos bajado el perfil de lo que es el verdadero nacimiento, de lo que es la vida espiritual, la regeneración. Hoy día intentamos humanamente buscar por alguna parte fruto, evidencia de que las personas son verdaderos creyentes. Y hemos olvidado, hermanos, que cuando el Espíritu Santo pasa y mora en la vida de alguien, la evidencia es notoria. No necesitamos forzar absolutamente nada, hermanos. No necesitamos forzar a las personas para que lean su Biblia. No necesitamos forzar a las personas para que busquen al Señor. Porque cuando son visitados por su buena palabra, lo buscarán y lo hallarán, porque lo buscarán de todo corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero el que ha nacido del Espíritu Santo ya no es carne, sino que es espíritu. Porque lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Y eso es algo que no podemos ignorar. Y esta verdad, hermanos, al mismo tiempo, al igual que el primer sermón, y cómo van a ser todos los sermones en adelante, es una, hermanos, verdad que nos deja una pregunta que es inevitable de eludir, hermanos, y al mismo tiempo es necesaria de responder. Si el Espíritu Santo es verdadero Dios, ¿qué hace Dios, el Espíritu, cuando se encuentra con un pecador muerto? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando se encuentra con pecadores como nosotros, que están muertos en sus delitos y pecados? Esa pregunta, hermanos, nos va a llevar a ver de que no basta con saber quién es el Espíritu. Es necesario saber quién es el Espíritu, pero debemos comprender cómo obra ese Espíritu. Debemos saber cuál es su obra, cómo Él obra en la vida de un pecador. Por eso, hermanos, el próximo mensaje, el próximo sermón, que será nuestro sermón 3, veremos la regeneración. Veremos la regeneración, veremos cómo el Espíritu da vida al que está muerto. Y ahí veremos, hermanos, claramente la incapacidad del hombre, veremos el nuevo nacimiento como obra soberana del Espíritu y veremos las evidencias de la regeneración. Cuando el Espíritu Santo obra en alguien, hay evidencias. Por eso, hermanos, Hechos 5 no nos entrega una definición técnica, hermanos, sistemática de lo que es el Espíritu Santo, pero nos deja una evidencia y una advertencia viva, hermanos, que Dios mora en medio de su pueblo. Es una verdad que no podemos ignorar. La vida cristiana, amados hermanos, no se vive con estrategias. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. No se vive con fuerza propia. No es con ejército, ni con fuerza. Entonces, ¿con quién es? Con mi espíritu, ha dicho el Señor. Eso está permeado en toda la Escritura. Lo veremos siempre, hermanos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo se vive, hermanos? Se vive delante de Dios. Se vive en el poder de Dios, porque somos habitados por Dios. Si no estuviera Dios en nosotros, anhelaríamos que estuviera más cerca. Y ahora que Dios mora en nosotros, lamentablemente es ignorado, es desconocido el Espíritu Santo y la obra en la vida del creyente. Por eso, amados hermanos,
La vida cristiana comienza, se sostiene y es perfeccionada por la obra soberana del Espíritu Santo. El Espíritu le da el comienzo, el Espíritu la sostiene y el Espíritu la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Por eso el Espíritu y la esposa dicen, sí, ven, Señor Jesús. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, oh Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo precioso que nos has permitido de poder estar a la luz de tu palabra. Creemos, Señor, que es muy necesario que podamos conocer, Señor, la persona del Espíritu Santo. Y poder, Dios mío, ser alumbrados por tu palabra, Dios, en este tiempo, donde el Espíritu Santo ha sido postergado, ha sido relegado, Señor, y solamente ha sido reducido a manifestaciones, Señor. Pero, Padre eterno, cuando vamos a la Escritura, nuestra ignorancia, Dios, queda al descubierto. Nuestra negligencia es evidenciada. Cuánto necesitamos conocer la persona y cuánto necesitamos conocer la obra del Espíritu Santo. Por eso te rogamos, Señor, que este sermón, que esta exposición nos haga consciente, Dios, de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, de la dependencia que debemos tener, Señor, del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, Señor, nos haga consciente de que la santidad, Señor, es obra tuya. Y que cuando pecamos estamos ignorando que tú vives en nosotros, que tú moras en nuestro corazón, que somos templos del Espíritu Santo. Aviva nuestros corazones mediante tu palabra y que podamos, Señor, ver nuestra vida cristiana desde una perspectiva diferente, que no sea un mero cumplir, que no sea simplemente, Señor, algo administrativo, sino que sea tu palabra siendo aplicada eficazmente por la bendita persona y divina persona del Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra que ha estado en medio nuestro, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Y amén.